Padre celestial, te doy muchas gracias por mi hermana Rosalía, por su recuperación, por su salud. Y te ruego, oh Dios, que la ayudes a una recuperación total. También, Señor, quiero invocar tu nombre a favor de Mafer, María Fernanda, la hija de mi hermano Anatolio y mi hermana Marina, para que tú, oh Dios, la llames claramente al arrepentimiento y a la conversión, a andar contigo, Señor. Te ruego y te suplico que la tomes de tu mano. También te encomiendo a mi hermano Humberto, el anciano que nos acompañaba hace unos meses aquí con amor y con cariño, a quien estimamos mucho, para que tú, oh Dios, le des paz, sosiego, para que su mente y su corazón, oh Dios, descansen en ti. Padre, te encomiendo mucho a Patricia Henao y a Edgar Rincón, hijos nuestros, hijos espirituales, nacidos en esta iglesia, quienes están viviendo una calamidad tremenda por las inclemencias del invierno, la inundación y la destrucción de su hogar, de su casa. Están en gran necesidad, Padre, y te ruego que los fortalezca, los consuelas y que pongas en nuestro corazón el deseo de ayudarlos con cualquier cosa, Señor, porque están sufriendo mucho. Los dejo en tus manos. Y ahora, Señor, quiero dejar en tus manos el sermón. Quiero dejar en tus manos mi ser, mi mente, mi corazón, mi lengua, mi boca, mis labios. Y te pido, Señor, que sea instrumento para ti, por tu gracia, por el poder de tu Santo Espíritu, y que mis hermanos puedan ver a Cristo, puedan verte a ti, puedan oírte a ti y no a mí. Te suplico todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El hermano Leonardo salió bien, ¿no? Ileso, ¿no? Vivo. Hizo una muy buena dirección para hacer la primera vez. Y animo a los varones a que se reúnan con nosotros cada 15 días, porque los varones somos los que estamos llamados a cuidar la iglesia. Estamos llamados a cuidar la esposa, los hijos. La naturaleza del varón es que cuida. Entonces los invito a que se acerquen cada 15 días un ratico para hablar de cómo podemos cuidar la iglesia y cómo podemos servir en la iglesia. Los animo a que vengan. También me alegro mucho con Jimmy y Carolina. Ayer tuvieron una bonita celebración, amorosa, cariñosa, en la fiesta de bebé. Ya están para recibir a su hijita. Y gracias a Dios, Carolina esta vez tuvo un embarazo muy tranquilo, casi que ni nos dimos cuenta cuando pasó, pero esperamos que todo siga muy bien de ahora en adelante. Y gracias a los que se juntaron para mostrarles amor y cariño. Gracias por eso. Vamos al sermón. Estamos en Efesios 4, ¿no es cierto? Ahí es el texto donde nosotros estamos, pero estamos moviéndonos para muchas partes. Como siempre, lo hacemos conmigo. Hace 8 días, el último texto que nosotros analizamos fue Lucas 6, 45 al 49. Y yo les decía que el contexto de ese texto es que el Señor está hablando del fruto, de lo que producimos, de lo que somos. Por eso en el versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También les dije que había en el versículo 46 una expresión que a mí me parece que es fuerte, es dura. Él dice: ustedes, ¿por qué me llaman Señor?
¿Por qué me dicen Señor, pero no me obedecen? No hacen lo que yo les digo. Entonces, les he dicho siempre que para mí, o cómo recibo yo el mensaje de ese versículo, Leonel, ¿usted por qué llama Señor al Señor Jesucristo? No tiene derecho a decirle Señor. No es verdad que es su Señor si usted no le obedece. En el versículo 47 están los tres grandes pasos. Sí, todo aquel que va a Cristo, que oye su palabra, pero la hace. Las tres cosas, los tres elementos que dan como resultado una casa sobre la roca. Y esa casa sobre la roca es lo que viene diciendo Pablo en Efesios 4. Ustedes, la primera cosa que tienen que mostrar en su vida es estabilidad. Que no fluctúen, que no vayan como las ondas del mar, de aquí para allá, del mar. Y estamos entonces hablando de todas estas cosas, porque arrancamos de la consideración del Salmo 133 cuando alaba la unidad y la armonía en los hermanos. Cuán delicioso es, cuán agradable es, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 del Salmo 133 dice, allí en esa armonía, en ese convivir, en ese habitar juntos, Dios envía salvación y vida eterna. La unidad es lo que nos hemos venido planteando. Y la primera cosa que arroja la unidad en una iglesia es la estabilidad, la firmeza, lo cierto, la convicción inamovible de las personas. El que oyó la palabra, dice el Señor ahí en Lucas 6, y no hace lo que oye, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la tierra, no ahonda, no pone fundamento firme, y viene el ímpetu de la tormenta y la casa cae. Y la expresión, la ruina de aquella casa significa en el griego aniquilación total. Mirado en otra forma, condenación. Ustedes dirán, pastor, pero ¿por qué usted afirma eso? ¿Se acuerdan que hay un texto paralelo en Mateo 7? ¿Se acuerdan que el Señor dice que en el último día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos? Y él que va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Por qué? Porque él empieza el discurso diciendo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, otra vez Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se hagan la ilusión de que si usted le dice Señor a Jesucristo, que ya está el asunto arreglado. El asunto realmente está arreglado cuando usted obedece, cuando usted hace los tres elementos, las tres cosas: ir a Cristo, oír su palabra y hacerla. Sin esos tres elementos no hay producto final. Es tener la casa sobre la tierra sin ningún fundamento y por lo tanto amenaza ruina. Vamos a Efesios 4 entonces, después de haber ya empalmado con lo que dejamos el domingo pasado, y miremos el versículo 15. Ustedes lo tienen ahí al frente en sus Biblias y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dos cosas importantes en ese versículo. Primero, la verdad en amor, la expresión en amor, que es lo mismo que decir en obediencia. Y la segunda cosa importante que hay en ese versículo es
siguiendo la verdad. Perdón, crezcamos en todo. Crezcamos, es la segunda cosa. Crezcamos, la palabra clave ahí. Versículo 15 entonces dice, sino que siguiendo. ¿Qué significa eso en el original griego? En la connotación etimológica dice aferrándonos, hablando la verdad en amor, la verdad en obediencia. Esto es muy importante. Hablando, aferrándonos, siguiendo la verdad en amor, en obediencia, entonces crecemos. No hay otra forma. No hay otra forma. Y nosotros somos llamados al examen, y cada vez que nosotros nos reunimos los domingos hacemos un examen de nuestra fe, de nuestra conciencia, porque es absolutamente importante que siempre estemos examinando lo que creemos. Siempre. Reformados, siempre reformándose. No dar por sentado que ya llegamos y que lo tenemos todo. Sí, tenemos doctrina, y muy buena doctrina, pero recuerden que no basta la doctrina. No es el que dice Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cómo logramos eso? Madurando. ¿Y cómo maduramos a la estatura de la plenitud de Cristo? Siendo unidos. Tenemos que darle importancia a este asunto, y tenemos que comenzar a revisar nuestra vida en una manera más minuciosa y más incisiva, porque es que usted puede decir, yo no cometo adulterio, yo no fornico, yo no le robo nada a nadie, como dicen la mayoría de los inconversos. ¿Salvación para mí? ¿De qué? ¿De dónde? Si yo soy correcto en todo. Nadie es correcto. Nadie es recto. Solo Dios es bueno, solo Dios es perfecto, solo Dios es correcto. De resto, todos nosotros somos pecadores. Y necesitamos mantener este examen continuo en nuestra vida. Hablando del amor, hablando de aferrarnos a la verdad con amor. Cuando yo les digo enamórense de la palabra, lean la Biblia, aprendan a leer la Biblia, aprendan a extraer los tesoros de la revelación en la Biblia. Después lean lo que quieran, pero primero aprendan a manejar este libro. Busquen la verdad, sigan la verdad en amor, porque todo lo del cristianismo, todo lo de Dios, todo lo de la salvación es en amor. Todo. No hay nada en Dios fuera del amor. Vayan a Efesios 1, ahí cerquitica donde estamos. Regresemos un poco. Pongan sus ojos en el versículo 4. Según nos escogió, sí, estamos ahí ya. Según nos escogió en Cristo, yo añado Cristo porque en Él, ¿no? Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Padres, cuando miren a sus bebés, a esos preciosos niños que salieron hoy aquí, ellos pueden haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué es lo que dice enseguida? En amor. En amor. Solo porque Dios lo quiso. Y si usted valora esto, usted, señor presbiteriano o bautista reformado, que cree tanto en la doctrina, si usted cree en la predestinación que desde la eternidad está en la mente y en la mano de Dios, en amor, examine su amor para con ese Dios. Examine sus niveles de obediencia. Examine el esfuerzo que hace en la congregación donde Dios lo puso para ser unidos.
para tener unidad, para ser de una sola alma, para deponer nuestros egoísmos, nuestros prejuicios, nuestros propios pensamientos y asumir la verdad en amor. La verdad en amor. Dice Efesios 1, ahí donde estamos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, según el puro amor de su voluntad. Todo es amor. Te crearon por amor. Te hicieron, te formaron, te tienen aquí para la gloria de Dios, en el amor de Él. En el amor de Él. Entonces, debemos también tener en cuenta en Efesios 2, ahí un poquito más adelante, en el versículo 21, hablando del crecer, que es fruto del amor, es fruto de la obediencia, es fruto de el seguir aferrados a la verdad en amor. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo. La pregunta, hermanos, es: nosotros en Betania de la Reforma Labranza de Dios, ¿vamos creciendo? ¿Vamos creciendo? Algunos podrán decir: pastor, ¿pero qué le pasó a usted? Usted es el tipo más pesimista del mundo. ¿No cree en el poder de Dios? ¿No cree en la gracia? Claro que creo en la gracia, y claro que creo en el poder, y creo que todos ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo, y a mí se me dijo: cuídalos. Claro que lo creo, y por eso los estoy exhortando al examen. Por eso quiero que cada sermón que Dios pone en mi corazón los lleve a una confrontación personal, a un desafío hacia el crecimiento. Pero no podemos crecer sin unidad. Efesios 4:12. Sin unidad de fe, sin unidad de conocimiento, no hay crecimiento. ¿Y qué es lo que estamos viendo a través de todo Efesios 4? Estamos viendo cuáles son las muestras evidentes de que estamos creciendo. Les pregunto: ¿siguen la verdad en amor? ¿Siguen la verdad en obediencia? ¿Estudian la Biblia? ¿Le sacan tiempo? Yo sé que este mundo nos tiene hasta la coronilla en ocupaciones. Hermanos, yo soy fanático del compañerismo. Y soy fanático de la comunión entre los hermanos. Yo creo que el compañerismo cristiano, aún en un partido de fútbol, aún en una comida, en un desayuno como el que tuvimos con el hermano Ricardo ayer en su casa, gracias de antemano, eso da gracia, eso edifica, eso bendice nuestras almas. Pero también estoy notando una cosa: ¿vamos más fácil al partido de fútbol, o a la comida, o al desayuno, o a la fiestica, que a un estudio bíblico? Ahí tenemos esas células estancadas, los mismos 4 de todos las semanas. ¿Qué le pasa a los hermanos? ¿No tienen necesidad de la palabra? Están llenos. Mi esposa me va a decir en la casa: ya te pusiste regañón hoy. No, no estoy regañando, estoy simplemente hablando de cosas prácticas que dicen si en verdad nosotros somos lo que decimos ser. Hermano, la iglesia no está para entretener a nadie. Las iglesias no están para hacerle el tiempo agradable a usted. Las iglesias no están para que usted venga y diga: qué sabroso que pasamos el domingo en la mañana. Las iglesias están hechas
para que adoremos juntos y sirvamos juntos al Señor, para que cumplamos la misión, para que extendamos el reino, para que exaltemos a Cristo, para que el mundo pueda ver cuán unidos somos, cuán amorosos somos y cuán grande es el amor de Dios en nosotros, para que lo puedan ver y entonces ¿qué? Crean. Y ahí es donde está mi pregunta. ¿Estamos creciendo? Hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si voy a seguir siendo regañón, pero quiero que pensemos en esto, reflexionemos en lo siguiente. Yo hace 8 días o hace 15 días les dije, yo noto que el mundo cada día le gusta comer más a la carta. No les gusta la comida casera, la comida de la iglesia como que no entra. Entonces nos vamos para YouTube, nos vamos para Google, nos vamos para no sé dónde, para no sé cuánto, y eso tenemos una carta de ¿a quién escuchó hoy? ¿Cuántos de ustedes vuelven sobre el sermón del domingo en su iglesia? La comida que Dios en su soberanía les sirvió, les puso en la mesa, donde ustedes deben ser uno en la fe y en el conocimiento, donde ustedes deben mostrar colectivamente, como grupo, como iglesia, que estamos creciendo. ¿De qué te sirve llenar la cabeza de conocimientos si tu corazón está lejos de obedecer lo que recibes? ¿De qué te sirve? Al final te dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Es aquí donde te conocen, es aquí donde te vemos cada 8 días, es aquí donde te vemos de vez en cuando por ahí en la mitad de la semana, es aquí donde todos trabajamos en esta cantera para poder encontrar crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Cristo instituyó aquí pastores y ancianos, maestros, para que ustedes tengan que comer. Lo que quiero decir no es que lo de YouTube y Google sea malo, no todo es malo, pero lo que estoy diciendo es que ustedes tienen de parte de Dios un lugar donde comer. Llevados a un objetivo preciso, llevados a una meta precisa. Pero si cada uno de ustedes tiene su propia meta espiritual, si cada uno de ustedes está trabajando en manera individual para llegar donde usted quiere llegar, pues nos acabamos como grupo. Esto no es iglesia. Si no estamos ganando estatura en verdadero progreso en Cristo, a la medida de la plenitud de Él, de su estatura, nuestra unidad en fe y en conocimiento no existe. No nos estamos edificando los unos a los otros. No estamos aferrados a la verdad de la palabra en amor. No estamos aferrados en amor, es decir, en obediencia. No estamos creciendo en todos los aspectos. No estamos creciendo en Cristo. Y esto no es producto de mi fatalismo ni de mi pesimismo. Esta no es una idea mía. Esto es escritura pura, solo escritura. Vayan a Juan 15, por favor. A Juan 15. Vamos. Separados de mí,
Dice, si ustedes quieren dar fruto, deben permanecer en mí. ¿Qué quiere decir permanecer en mí? En ese ejemplo de David. Ustedes deben tomar de la savia de mí, de mi propia savia. Si no toman de mí, si no comen mi sangre, si no comen mi cuerpo, no beben mi sangre, no tendrán vida. Unión con Cristo. Es necesario mostrar fruto en nuestras vidas porque eso nos indica que hemos madurado, que hemos crecido, que hemos entendido el Evangelio, que realmente estamos caminando en la fe de Cristo. El famoso Salmo 1. ¿Qué es lo que dice en el versículo 2? Dice, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Delicia. Y en ella, en su ley medita de día y de noche. Y entonces, ¿qué pasa en el versículo 3? ¿Cómo va a ser una persona que medita todos los días en la ley de Jehová? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja. Y todo lo que hace, sin unidad, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Sin unidad de fe y de conocimiento, no hay crecimiento en Cristo, porque no hay unidad entre nosotros y tampoco con la Trinidad, que es lo más grave. ¿Qué es lo más grave? Vayan a Juan 17, estamos en el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Juan 17. Vamos al versículo 11, el versículo 11, y ayúdenme por favor. Ayúdenme, todos, vamos. Y ya no es. ¿Qué les dice esa frase? Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Uno pensaría, guárdalos de los enemigos, de los malvados, de los malignos, de los accidentes, de las enfermedades, de la pobreza. Guárdalos. Dice, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Pero lo importante es que añade, dice, así como nosotros, Padre, tú y yo, así como nosotros, que ellos sean uno. Y si ustedes siguen ahí en el capítulo 17 de San Juan, van al versículo 22 y dice, por favor, todos, ayúdenme a leer, ayúdenme todos, la gloria que me diste. Yo no sé qué le indica a usted ese versículo que dice que Jesucristo te dio su gloria, que Jesucristo me dio la gloria que el Padre le dio a él. ¿Para qué? Para que seamos uno. Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Jugamos con esto? ¿Seguimos jugando con esto? Nos dan la gloria de Dios, nos la entregan para que seamos uno y nosotros seguimos jugando a ser 20, 30, 80, 100. Cada cabeza un mundo, cada alma una corriente. Estudien, hermanos, vayan a la Biblia, sigan en sus casas este tema, indaguen sobre la unidad y no vayan a ir al asunto de que la unidad es invisible, que es la iglesia invisible la que es unida. Eso es cierto, eso es verdad, pero aquí Cristo está diciendo que el mundo debe ver esa unidad, debe ser visible para que el mundo crea. Allí en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Todo en amor, todo en amor. Hermanos, la unidad en el matrimonio, los que son casados aquí, los que somos casados, ¿ustedes saben lo que cuesta mantener un matrimonio? Ay, 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 marraray. Si no es por la gracia y el poder de Dios, eso es imposible. Cuánto sacrificio, cuánta renuncia,
¿Cuánta negación se necesita para sostener la unidad en un matrimonio? ¿Cuánto le costó a Cristo reunir en él todas las cosas, especialmente a la iglesia? La muerte de cruz, el descender a la tierra, hacerse hombre, como todos nosotros, igual en todos nosotros, menos en el pecado. Humillación tras humillación, toda su vida, para que usted y yo pudiésemos gozar de su gloria. Vayan a Primera de Juan, capítulo 1. Ya vamos a terminar. Si tengo 9 minutos todavía. Primera de Juan, capítulo 1, que hemos estado trajinando en eso desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y estoy volviendo sobre el texto de hace un año, año y medio. Primera de Juan, capítulo 1. Pongan los ojos en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan. Está hablando de los apóstoles. Eso es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero miren la cosa importante que añade Juan aquí en la carta. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, está diciendo el apóstol, si ustedes tienen comunión con nosotros, los apóstoles, con lo que yo les estoy comunicando, con lo que yo vi, con lo que yo oí, con lo que yo toqué, deben saber que la comunión mía es con el Padre y con el Hijo. Aquí no se trata de una comunión solamente entre nosotros, se trata de una unidad perfecta con Dios, una comunión perfecta con Él. El versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Aquí entra otra vez el elemento luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, es muy importante. Todos, vamos todos. Pero si andamos en luz, si ustedes no perdonan a sus hermanos las ofensas, Cristo tampoco les perdonará las suyas. ¿Qué es andar en luz? Andar en luz es andar en perdón, andar en reconciliación, andar en arrepentimiento, andar en reconocimiento de quién es nuestro Salvador y quiénes somos nosotros y por qué necesitamos un Salvador. Y todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros es mejor que el otro. Todos somos pecadores, indignos. Pero ¿a dónde nos ha llevado Dios? ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos dio su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Él como hijo. Somos coherederos con Él. Fuimos adoptados en amor. Ahora les pregunto en este punto, ¿cuál es la dificultad para que nosotros, aquí los 80, 90 que estamos esta mañana, seamos uno? ¿Cuál es la dificultad? Pregúntese honesta y sinceramente, ¿en verdad yo me siento familia de Samuel? ¿Yo me siento familia de Carlos? ¿En verdad yo creo que Caterina es mi hermana? ¿Y la trato como tal? Hermanos, porque perdemos el sentido de familia, perdemos el sentido de pueblo cuando no hay unidad. ¿Y qué pasa si no hay unidad? No hay progreso. ¿Y qué pasa si no hay fruto? No hay gloria a Dios. Y no somos discípulos de Cristo, según San Juan 15. Este tema es crucial. Estamos viendo cómo a medida que avanza el mundo, en la historia moderna, en la historia contemporánea,
hay menos amor, hay menos comprensión de la Escritura, hay menos unidad y hay más individualismo, más egoísmo, más narcisismo espiritual. Y la gente no se preocupa para que el grupo crezca, sino para ver cómo descollo. Yo me voy a hacer poner aquí una banquita, a ver si subo un poco más. Pero no es así. No es así. Si andamos en luz, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a tratar de concluir esta parte del sermón aquí. Todavía nos queda mucho, pero este asunto, como ustedes lo han venido viendo, es trinitario. Es muy importante en la mente de Dios. Es más, es el objetivo de Dios, es el propósito de Dios, es su gloria, según el texto de Juan 17. Pero sigamos aquí en Efesios 4 y vamos al versículo 16. Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su, ¿qué cosa? Para ir, ¿qué? Edificándose en ¿qué? Ese es el tema de Efesios 4. Ese es el meollo de la eclesiología. ¿Qué vamos a hacer con este tema? ¿Qué vamos a hacer con este asunto? ¿Qué vamos a hacer con el crecimiento real? Con el crecimiento que tiene que ser visible. Sin unidad, sin unión, sin comunión verdadera, no puede haber crecimiento. Es imposible. Hermanos, si queremos amar la palabra, si queremos aferrarnos a la verdad en amor, en obediencia, tenemos que hacer sacrificios y empezar a estudiar con seriedad. Tenemos que ajustar nuestra agenda. Nuestros negocios no pueden seguir siendo más importantes que el pan de vida. No puede. De lo contrario, no llegaremos a ser uno como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el interés de cada uno estará primero que el interés de Dios. No podemos seguir así. No podemos. Por lo tanto, la unidad y la armonía trae bendición y vida eterna, con un proceso visible de edificación en obediencia y en sometimiento y en humildad, en verdadero amor. Como dice Romanos 12, que habla también de la iglesia y de la comunidad de Cristo, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Y qué enseña el apóstol en Romanos 12? Dice, el amor sin fingimiento consiste en aborrecer lo malo y seguir, ¿qué? Lo bueno. Ahora yo le digo, ¿qué es mejor? Sentarse en la casa con su esposa y si sus niños no lo quieren, pues deje las sillas vacías ahí. Pero usted hágalo. ¿Qué es mejor? ¿Un partido de la Selección Colombia o un buen estudio bíblico? Yo sé que me van a decir que un estudio bíblico, pero en la práctica, el mejor del partido. O el interés que usted tenga. Un buen sancocho a la orilla del Ariari. El cumpleaños de mi suegra. Cualquier cosa, ya estoy poniéndome regañón. Señor, ayúdame para no hacer esto. Pero lo que quiero es ser práctico. Entiendan lo que el Señor está diciéndonos. Por favor, tomemos prioridades, demos valores a lo que tenemos que dar el valor. ¿Quiénes somos los que nos juntamos en un cuerpo local? ¿Quiénes somos los que venimos aquí cada domingo? ¿Quién es Josefita? ¿Quién es Leonardo? ¿Quién es Ángela? ¿Quién es Angélica? ¿Quién es? Perfectos en Cristo. Todos ustedes. ¿Quién es este odioso Señor? Perfecto en Cristo. Porque con una sola ofrenda
nos hizo perfectos. Se reúnen los perfectos. ¿A qué se reúnen los perfectos? A una adoración perfecta, pero sin unidad de fe y de conocimiento no hay tal cosa. Vamos a cerrar con Colosenses 2, Colosenses 2, porque este versículo es extraordinario, es una bomba, es una bomba. Hermanos, a veces nosotros nos inventamos cosas como que nos falta algo, como que yo tengo que ir a buscar a otro lado, a otra parte. Aquí no lo hay, aquí no lo encuentro, no lo encuentro en mi ser, no lo encuentro en mi casa, no lo encuentro en la iglesia, no lo encuentro en ninguna parte. Y miren lo que le dice Dios, lo que Dios le va a decir aquí en Colosenses 2:10. Léalo con entusiasmo, con toda la atención. Vamos, vamos. Y vosotros, ¿ustedes están qué? Pensé que incompletos, porque como la mayoría se quedaron callados. ¿Cómo es que están ustedes? ¿En quién? ¿Quiénes se reúnen los domingos para adorar juntos? Los completos. Los completos. Hermanos, ¿cómo nos miramos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Prefiere quedarse con los incompletos? ¿O le alegra venir a la reunión de los completos? Esto es lo que quiero que pensemos. Hermanos, los cristianos apostólicos, los cristianos del tiempo de los apóstoles, perseveraban cada día en las oraciones, en la doctrina, en el partimiento del pan. Nosotros venimos escasamente el domingo y aún la virtualidad tampoco funciona. Tenemos que empezar a amar realmente a Dios y las cosas de Dios. Tenemos que comenzar a poner la mirada en las cosas de allá, porque es que estamos completos. Estos somos los que nos reunimos en grupos particulares antes del cielo, en una sola reunión. Los completos, los perfectos, los que fueron hechos perfectos una sola vez y para siempre por la obra de Cristo. Hermanos, concluyamos esta parte del sermón, porque esta plenitud, esta absoluta perfección solo se encuentra en Cristo. Y ustedes saben dónde encuentran a Cristo: solo y únicamente en la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Colosenses 1, y cerramos con esto, les prometo. Colosenses 1. Pongan la mirada en el versículo 17. Y Cristo es antes de todas las cosas. Yo puse Cristo porque dice Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, muy importante, ayúdenme por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Leyeron muy bien, pero lean con más entusiasmo el 22. Vamos con el 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabe cómo es Samuel Medina?
santo y sin mancha. ¿Saben cómo es Carlos Ochoa? Si es creyente, santo y sin mancha. Leonardo, santo y sin mancha. Y Leonel Ortiz, santo y sin mancha. ¿Y saben quiénes estamos aquí reunidos hoy? Santos y sin mancha. Por Dios, ¿cómo no le damos valor a eso? Esa es la gloria de Dios en nosotros. ¿Cómo no nos mueve eso? ¿Cómo no nos derrota, nos pone por tierra y nos consagra para toda la vida? Vivimos mirando diferencias. Vivimos incómodos con una cantidad de cosas. Queremos músicos profesionales, guitarras eléctricas, batería. La gloria de Dios, lo que nos ha dado. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados, oiga, y firmes, sin fluctuar en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a continuar con este tema cuando Dios nos dé la oportunidad, pero es importante que lo piensen. Todo lo tenemos en Cristo. No hay nada. De la plenitud de Cristo hemos sido llenos nosotros. ¿Cuál es el miedo para vivir la vida cristiana? Para consagrarnos, para comprometernos, para producir. ¿Cuál es el miedo? Su negocio, por brillante que sea, no se le cae. No porque usted sea muy hábil y porque trabaje 28 horas diarias. No, el negocio no se le cae porque Dios no quiere que se le caiga. El día que el Señor quiera que su negocio se aplaste y se arruine, se arruinará. Así usted sea el más hábil negociante y comerciante del mundo. Pongan los valores donde tienen que estar puestos. Pongan la mirada donde tiene que estar puesta. Ojos de fe. Ojos de fe, ojos de conocimiento. Luchen por conocer mejor al Señor, pero a través de la Biblia, no a través de otras cosas. Usted no tiene cáncer hoy. Aleluya. Pero no es porque usted sea muy bueno ni muy bonito. Es porque Dios no lo quiere. Porque Dios te ha favorecido. Porque Dios te sostiene. El día que Él quiera otra cosa, esa cosa se hará. Dependemos de Él. De Él en todo. En todo. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, te ruego, oh Dios, que bendigas esta congregación que está aquí hoy. Que nos hables, pero sobre todo, Señor, que nos convenzas, que nos dé la gracia de rendirnos a tus pies, de no luchar en nuestra independencia, que no nos pase por la cabeza que somos más inteligentes que tú y más poderosos. Por favor, perdona nuestra idolatría. Perdona nuestra falta de unidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de amor. Perdónanos y ayúdanos, Padre, para que podamos crecer espiritualmente a la estatura de la plenitud de Cristo. Si no viene en esta tierra, cada día mejores, con la esperanza de que un día lo lograremos en tu presencia por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.